Sufrido ciudadano. Bueno, ya han visto en lo que está acabando, por no decir empezando. Ya veremos en qué acaba la historia del sumario sobre el asunto de los ERE y sobre el asunto de la participación, ya no solo del Partido Socialista, sino de los sindicatos, comisiones y UGT. Les recuerdo, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una investigación de... Yo meto en esta empresa a esta gente, yo pacto con determinadas empresas cómo se va a repartir el dinero y aquí pagaba la Junta de Andalucía, léase, todos nosotros, porque esto del dinero público a mí me hace una gracia tremenda. Yo simplemente les voy a dar unas cifras de lo que está ya saliendo de ese sumario. Hoy van a tener a personas de primerísimo nivel, testigos directos de lo que ha pasado, y lo de testigo directo, atención, porque ahora les voy a decir una de las personas que va a estar en el plato, de qué es lo que está pasando en los ERE, qué es lo que está pasando en algunos de los pueblos andaluces. Y hablo en concreto de uno, nada más y nada menos que el pueblo donde estaba Lanzas y toda su familia. Una persona de allí va a estar con nosotros, nos ha pedido estar de tapado, que le llamamos nosotros, estar oculto, y nos ha dicho literalmente, por miedo. Dice, porque tengo miedo, porque el control que tiene la familia en ese pueblo es increíble, nos ha narrado. Nos va a contar cómo operaba él, cómo opera su familia. ¿Qué es esa historia que ha dicho la madre de Juan Lanzas, uno de los máximos responsables de UGT? Se lo repito, que ha dicho, mi hijo tiene dinero, pasar una vaca. Pasar. Bueno, pues pasar una vaca tenía dinero. Y decía que había ingresos de pronto de 20.000, 25.000 euros que llegaban a la cuenta. Que manejaba cuentas como quien maneja los naipes en una partida de cartas. Bueno, pues va a estar aquí contándonoslo de tapado. Va a estar también un responsable del Partido Socialista, precisamente de Andalucía, Antonio Hurtado, y va a estar uno de los blogueros más conocido como el Meteorito, la Resistencia. Va a estar con nosotros, nos va a contar todo lo que está pasando con esa historia que muchos denominamos que han convertido a Andalucía en su cortijo. Bueno, vamos a hablar de ello. Se están investigando 1.600 millones de euros y ya por las investigaciones que hay 4,5 se le está achacando a que se lo han llevado los sindicatos. Vamos a hablar de qué ha pasado con los sindicatos allá, qué ha pasado con Pastrana, qué ha pasado con Lanzas, qué ha pasado también con gente de comisiones obreras, porque haya debido haber para todos, pasar una vaca y para todos. Hablaremos de todo ello también con la policía, va a tener un responsable en el plató. Hablaremos de los derroches que ha habido, nos van a ir contando todo el resto de derroches, porque resulta que allí, con una tasa de paro del 36,8%, 37% en Andalucía, hay dinero para, ¿por qué? Pues por ejemplo, para cositas como promocionar las playas en determinadas zonas turísticas del extranjero, en África, en el Caribe. Dice, pero ¿cómo se puede estar gastando alguien el dinero en promocionar unas playas? La estética, decían ellos, de las playas, cuando resulta que allí están con una situación del 37% de paro. Bueno, pues cosas de Andalucía. Hablaremos también de Cataluña. ¿Saben que han salido un informe diciendo que los niños, el 5% de los niños, 35.000 niños, están yendo al colegio sin desayunar y metiéndose a la cama sin cenar? Bueno, pues ¿saben a qué equivale el recorte en la beca de comedores de los colegios? ¿Saben a qué equivale? Pues a la promoción del doblaje de las películas al catalán. Pero son prioridades, cada gobierno tiene sus prioridades. Resulta que unos niños no tienen para desayunar, no tienen para cenar, pero consideran un gasto identitario necesario doblar las películas al catalán. No sé cuánta gente va a esa sala, no lo sé, pero de luego que estirar el dinero lo tengo clarísimo. Hablaremos de ello, hablaremos de lo que ha pasado en Extremadura. Ya la gente ya, no esto de las subvenciones que había en el Congreso para los gin tonic, no, directamente decidieron cargar los gin tonic enteros. ¿Para qué los vamos a subvencionar? Mejor todo el gin tonic, ¿para qué vamos a andarnos con tonterías? Bueno, llegaron a cargar hasta los propios maletines. Ya no es que metieran cositas en los maletines y se lo llevaran, no, es que decidieron que hasta el maletín se compraba con dinero. ¿Saben de qué? De la Junta de Extremadura. ¿Y saben de qué partida? De la Consejería de Sanidad. Anda, la sanidad. Yo pensaba que era una línea roja. Bueno, pues la línea roja era muy roja, pero roja, roja. Hablaremos de todo ello. Va a estar Javier Montilla contándonos, el autor de Los Muros de Cataluña, contándonos lo que pasa en Cataluña con esos gastos. Y hablaremos, va a estar aquí Marcos García Montes, el abogado que llevó el caso contra Rafael Vera. Porque es verdad que se ha lanzado esa acusación de Garzón. Él nos va a confirmar que Garzón pudo tener acceso a los fondos reservados. Pero hubo más gente que cobró, hubo más gente que se llevó dinero de los fondos reservados. Luego se lo vamos a contar y vamos a hablar de quién se llevó dinero de los fondos reservados, porque alguno de ellos ha vuelto a tener mucha actualidad. Bueno, déjenme que le presente a la mesa y empezamos. Francisco Granados, Paco Granados, Isabel Durán, Luis del Pino, Eduardo Maestre, bloguero por excelencia andaluz, muchísimas gracias por estar aquí, Antonio Hurtado, diputado del Partido Socialista, Eva Gerandi y Alfredo Fermín de la Policía. Vamos directamente con Gloria y empezamos con el programa que viene cargadito. Gloria, danos la pregunta. Buenas noches, Carlos. Muy cargadito de temas, pero hoy nos preocupa en Twitter uno concreto, el tema de los ERE de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía. Queremos saber si los sindicatos y el Partido Socialista están convirtiendo en Andalucía en su particular cortijo, como tú decías al principio del programa. Esta es la pregunta que les planteamos. Pueden contestar llamando al teléfono 905-800-080 con la respuesta afirmativa, 905-800-081 con la negativa, o escribirnos
un mensaje a nuestro correo electrónico lamarimorena@13tv.es. También en nuestro Twitter pueden participar en @marimorena13tv. Esta es la primera pregunta, hablaremos de más cosas. Al final del programa lanzaremos la segunda, un poquito antes de que acabe el segundo bloque. Carlos. Bueno, pues muchas gracias, Gloria. Vamos directamente con la información que salía hoy mismo. La audiencia confirma prácticas irregulares de los SERE, no antes de Griñán, no en la etapa de Chávez, en la cual Griñán, por cierto, estaba de consejero. No. En la etapa en la que Griñán era el máximo mandatario, en la que estaba al frente directamente, como está en estos momentos, de la Junta de Andalucía. ¿Qué ha pasado con los SERE? ¿Qué ha pasado con los sindicatos? ¿Qué ha pasado con el Partido Socialista? Atención a este vídeo. Los dos principales sindicatos españoles se han lucrado con el dinero de los parados, localizando empresas en apuros y haciendo de intermediarios para el cobro de comisiones en el caso de los SERE de Andalucía. Esa es la afirmación que hace la Guardia Civil en el atestado de más de 1.200 páginas que forma parte del sumario de uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España. UGT y Comisiones Obreras, a través de sociedades mercantiles, cobraron hasta 7,6 millones de euros procedentes de las comisiones que obtuvieron las consultoras Uniter y Vitalia, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Pero la cantidad es mayor si se incluyen las subvenciones. La juez Mercedes Alaya eleva hasta un total de 30 millones de euros las cantidades que habrían recibido las organizaciones que dirigen Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toso. Ambos sindicatos tienen una negra historia en Andalucía. Antonio Torrijos, imputado por el caso Mercat Sevilla, que se pegaba mariscadas en Bruselas con directivos de esta empresa sevillana, fue fundador de Comisiones Obreras, de donde pasó luego a Izquierda Unida. Por su parte, el secretario de Finanzas de este sindicato en Andalucía, Miguel Ángel Soto, está imputado por malversación, prevaricación y falsedad por la adjudicación irregular de 600.000 euros, más de 100 millones de las antiguas pesetas. En cuanto a UGT, su secretario general en Andalucía hasta hace unos días, Manuel Pastrana, tiraba de visa oro mientras despedía a 159 trabajadores después de gastarse el dinero de las subvenciones en dietas, realizando viajes a Sudáfrica o Panamá, acompañado en algunos casos por el que fuera número 2 de Manuel Chávez, Gaspar Zarrías, que hoy en día es secretario de Ciudad y Política Municipal del PSOE. Además, UGT mantiene en activo un complejo turístico cedido por la Junta con cota de caza incluido, pagado con fondos europeos. Escándalos de corrupción que se producen a pesar de que tanto Comisiones Obreras como UGT reciben millonarias subvenciones cada año, lo que debería permitirles sufragar sus elefantiásicas y derrochadoras estructuras sin tener que meter la mano en la caja. Pues esta es, en síntesis, es muy difícil resumirlo porque la información que está saliendo es, aparte de vergonzosa, porque es vergonzoso lo que ha pasado allí, es incalculable. Es decir, los datos que están saliendo, Eduardo Maestre, que además vosotros habéis hecho, bueno, vuestra página web se llama directamente La Resistencia Ciudadana, yo creo que ya es bastante significativo el nombre de qué es lo que está pasando. Yo te quería preguntar, porque yo tengo por aquí información, Lanzas, uno de los máximos responsables de UGT allí, cobró 13 millones de euros por su mediación en los SERE. Son conclusiones de la juez Alaya, no estoy hablando de ninguna otra historia. La madre de Lanzas, mi hijo tiene dinero, pasar una vaca. Según decía ella directamente y se jactaba en todo el pueblo, su Juan le metía dinero en su cuenta todas las semanas, en cantidades de entre 20.000 y 25.000 euros. Resulta que apareció una persona que era el correo que iba llevando los sobres. A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Oye, los sobres los entregaba en todos los bares que estaban alrededor del Parlamento andaluz. No se andaba con mucha historia, no, ¿para qué vamos a disimular? Oye, pasar una vaca y ¿para qué vamos a disimular? Pues los entrego directamente al lado del Parlamento andaluz. Y si me ven, bueno, como decía él, había políticos de renombre y había políticos famosos, pues da lo mismo porque hay una sensación de impunidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí con el Partido Socialista? ¿Qué es lo que ha ocurrido con los sindicatos en el tema de los SERE? Bueno, buenas noches, señor Cuesta y todos los contertulios. Lo primero que hay que decir es que en Andalucía tenemos una situación que nos ha llevado a pensar en la resistencia, en el grupo este de la Resistencia Ciudadana, en solicitar una intervención en el Parlamento Europeo para pedir auxilio, porque tenemos en Andalucía un expolio programado, dirigido, organizado, perfectamente secuenciado y que es imparable, porque afecta no ya solo al... ¿Organizado por? Lógicamente por quien tiene poder para organizarlo, ¿no? La Junta de Andalucía. Básicamente la Junta de Andalucía, pero el problema que tenemos en Andalucía es que no solo afecta, o sea, no solo se irradia desde la Junta de Andalucía del poder político, sino que también muchos ciudadanos, ¿no? Empresarios incluso, ¿no? Sindicalistas,
me atrevería a decir hasta gente de la justicia. ¿Hace cuántos años que tiene usted la sensación de que se ha convertido aquello en una mecánica perfectamente organizada de sacado de dinero? Yo recordaré que las últimas líneas de investigación que está barajando la jueza Laya y la Guardia Civil en estos momentos hablan de que las comisiones que se estaban cobrando eran comisiones que se grababan para que el dinero que se pagaba, o que en teoría se tenía que haber pagado a los trabajadores, volviera en dirección a la Junta. Es decir, estaríamos hablando de una financiación ilegal. Literalmente. Claro. ¿Cuánto tiempo cree usted que puede haber durado este mecanismo? Pues mire, yo no soy, como usted sabe, un especialista en el tema, yo soy profesor de conservatorio, profesor, soy músico, pero si usted me pregunta cuánto tiempo hace que yo noto que algo está ocurriendo de una manera sustantiva, ¿no?, en Andalucía, le puedo decir que me haya afectado a mí como profesional desde hace un par de años. He visto que cualquier solicitud, digamos, de dirección, yo tenía hecho una orquesta de música minimalista, no he podido de ninguna manera acceder a digamos, los sitios por donde se accede habitualmente, ¿no?, que son, bueno, pues de cultura, ¿no?, digamos, cultura de la Junta, cultura de la Diputación, cultura de todas partes. No, ¿por qué? Pues porque están entregados a unos clientes. Esto en cultura, ya le digo, que cultura es lo de menos. O sea, usted tiene la sensación de que con Griñán el tema de sacar dinero no se ha acabado. Es que yo he sido consciente de esto en mis carnes, digamos, visceralmente, desde hace un par de años para acá. Lo que pasa es que, claro, desde hace un par de años para acá, si bien es verdad que el Partido Socialista, que ha gobernado durante tantos años, está de capa caída socialmente, digamos, ya no tiene la mayoría absoluta. Sí, pero manda, con lo cual está agarrado tentacularmente a todos los estratos de la sociedad andaluza. Usted sale por un pueblo de Andalucía, cualquier pueblo de Andalucía, y se percatará de que la gente está agradecida, ¿no? Agradecida porque le hayan dado trabajo temporal, ¿no?, porque le hayan pagado las aceras, porque le hayan hecho cosas que son, digamos, arreglos que son pan de hoy, hambre para mañana, como se suele decir, y no, la Junta de Andalucía no ha cometido nunca un plan para Andalucía, un plan de industria, un plan de dignificación de un plan tenía, ¿eh? Para bueno, industria sí, no, pero un plan tenía y menudo plan. Y plan tiene. Bueno, déjame que le pregunte a Antonio Hurtado, responsable, uno de los diputados del Partido Socialista, precisamente por Andalucía, él viene de Córdoba. Vamos a dar a partir de unos momentos información, vamos a tener a esa persona que nos va a contar lo que ocurría con la mediación que hacía el señor Lanzas. El señor Lanzas, uno de los responsables, yo recordaré que su rama, precisamente de control de UGT en Andalucía, era la responsable de agroalimentación. Es decir, tenía muchísimo que ver en el reparto de las peonadas, en el famoso tema del PER, lo cual no es casual. El Partido Socialista, cuando ve toda la información que está saliendo, y tú eres de Andalucía, Antonio, no lo sé, o sea, no le entran unas ganas por lo menos de pedir perdón, de decir qué es lo que ha pasado con 1.600 millones de euros gestionados de esta manera. Bueno, buenas noches, agradecer la invitación y comentar en principio, como tú bien has dicho, yo soy andaluz y lo que no me gusta escuchar es lo que he escuchado hace escasos momentos, que los ERE son cosas de Andalucía. Los ERE no son cosas de Andalucía, los ERE es una trama corrupta que por desgracia ha tenido lugar en Andalucía. A mí no se me ocurre decir que la Gürtel es cosa de Valencia y de Madrid, ni se me ocurre decir cosas por el estilo. Lo ERE, por desgracia, ha sido una trama corrupta en Andalucía, de los cuales nos sentimos los andaluces y los socialistas totalmente avergonzados, porque evidentemente se tenía que haber evitado. Y en estos momentos lo que pedimos es que la justicia, de forma ágil, de forma diligente, se ponga manos a la obra y caiga quien caiga, meta a los causantes y a los responsables en la cárcel. Es lo que deseamos, lo que queremos los andaluces y lo que deseamos y lo que queremos los socialistas. Déjame que te haga una doble pregunta, porque la jueza Laya os ha tenido que reclamar judicialmente las actas, porque no se las quería dar la Junta de Andalucía, es decir, léase el Partido Socialista de Andalucía. No, pero déjame terminar la pregunta, no se las quería dar. Y luego yo quiero mostrar este documento porque es una de las partidas, esta en concreto es de 1,2 millones de euros. Es de los ERES, es de la partida 31L, más conocida por todo el mundo como el Fondo de Reptiles.
Sí. La firma que viene aquí abajo, lo digo por esta historia de que había que evitarlo, pero la firma que viene aquí abajo es la de José Antonio Griñán. Bueno, vamos a ver. Es complicado pararlo si tú mismo firmas las partidas. Eso es muy fácil de aclarar. Carlos, te he visto enseñar ese papel ya en varias ocasiones. Sí, pero es muy sí. fácil de entender por qué está la firma de Griñán. Vamos a ver, si tú te coges, y yo la tengo aquí que te la puedo dar ahora, si tú te coges lo que es el texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, ahí establece en su artículo 2 una serie de competencias, en concreto para la Consejería de Hacienda, que era la que dirigía José Antonio Griñán. Y una de las competencias es la ordenación de pagos, y otra de las competencias es la autorización de ampliaciones de crédito. Claro. Pero eso no significa que José Antonio Griñán esté para nada implicado en ningún tipo de cuestión que tenga que ver con los seres y con la trama corrupta. Al contrario, José Antonio Griñán lo primero que ha hecho es personar a la Junta de Andalucía como presidente en el caso judicial. Y lo segundo que ha hecho es, evidentemente, establecer los mayores vínculos de colaboración posible con la justicia. Como no te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. Por favor. Te voy a dar un dato. Desde que en el 2008 se detecta la irregularidad ya manifiesta, resulta que se le encarga una revisión a todos los expedientes de regulación de empleo en Andalucía. Ha sido la Junta de Andalucía la que ha detectado los intrusos. Ha sido la Junta de Andalucía la que le ha dado los nombres de los intrusos a la justicia. Y ha sido la Junta de Andalucía la que ha pedido el reintegro del dinero cobrado a los intrusos. Y ahora hay que darles un premio. Hay que darles un premio. A este paso os personáis contra el PP por el tema de clase. No hay que dar premio a nadie. Yo creo que el premio es de millón, y el premio tiene que ser la cárcel para los causantes, porque a los andaluces nos avergüenza, y a los socialistas nos avergüenza el caso de los ERE. Déjame que le dé la palabra a Isabel, lo único que recuerde que durante una década, del año 2000 al año 2010, el interventor emitió 15 advertencias e informes. Claro. Iban a la Consejería de Innovación, iban a la Consejería de Empleo e iban a la Consejería de Hacienda. Esto es lo que dice el interventor. A más de una... Antonio, me gustaría que lo pondera a la cámara. No te preocupes. Esto es lo que dice el interventor. Sí, lo que dice el interventor, por cierto. A ver, Antonio, por favor, hay más gente. Si echas un vistazo, Antonio, si echas un vistazo, verás que hay más gente en la mesa. Entonces voy a darle la palabra a Isabel para que hablemos de todo esto después de esas 15 intervenciones. Más de una advertencia del interventor por año de que se estaba ante un mecanismo para sacar dinero. Ningún informe de Isabel, Antonio. Carlos, tienes que decirlo. Ningún informe de actuación, y sí. O sea, que hay que poner una pistola al señor Griñán en la cabeza para que pare. Me remito al texto refundido de la Ley de Hacienda Pública. No voy a gritar. Isabel, vamos a ver, que no me enteré yo muy bien. O sea, que el Partido Socialista, que pide la dimisión de una mujer ministra por lo que hace su exmarido, resulta que ahora dice que lo que firma un consejero da igual. Resulta que se le pilla con el carrito del helado firmando las partidas de los ERE, y lo que se dice que, bueno, que la ley dice que lo firma él, pero él no es culpable. No, pero pero nos tomáis por tontos. Isabel, te voy a dar pero un caso, pensáis que la gente es tonta. Por favor, Antonio, yo no pienso pero el argumento que acabo de escuchar ante el papel que te acaba de dar Carlos Cuesta, con la firma del consejero de Hacienda, de los ERES donde se ha robado el dinero a los parados, porque si hay algún delito grave es robar en un político, en un periodista, en quien se quiera, robar. Pero robar a los parados, a la gente que se queda en la calle, me parece que ya es el peor delito que se pueda cometer. Y que resulta que el partido al que se le pilla, presuntamente, con el robo masivo a los parados, diga, no, hombre, es que el consejero, que ahora es el presidente, entonces firmaba, pero no va con él, no. Es que me parece que estáis insultando a la gente. Claro, lo hacíamos un Una aclaración, Isabel, no vaya a permitir. Mira, esto es una broma, he insistido, las órdenes de pago las tiene que firmar el consejero, la consejera de Hacienda. Te voy a poner un caso. El tesorero, según la Ley de Hacienda Pública, es el que firma los pagos. Es que hay que imputar al tesorero porque haya pagado, porque haya pagado al IFA y a la IDEA. ¿Quién es el responsable? A ver, Antonio, déjame hablar. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable político de visar que se pague una cosa o no? Es otra cuestión. Es otra cuestión. Pero no es Griñán, el jefe, el que daba la pasta. Vamos a ver, yo
estoy alucinando un poco. Primero que el interventor será muy amigo tuyo, pero caso no lo habéis hecho en 14 años, no lo habéis hecho en las 14 advertencias que ha firmado, no lo habéis hecho ningún caso, será muy amigo tuyo, pero está claro que a este hombre no le habéis hecho ningún caso. Si además el que tiene no la competencia solo, sino la responsabilidad de ordenar los pagos, que era Griñán, y que como tiene una responsabilidad, es responsable. No, porque claro, ¿en qué manos están las negociaciones? Si firma Blanco, un señor, a ver si puedo yo acabar sin que me interrumpas, Antonio. O sea, tú lo que estás diciendo es que el presidente hoy de Andalucía, gracias al apoyo de los comunistas, porque perdió las elecciones, el presidente de Andalucía firma que se pague dinero público sin saber lo que firma, sin saber lo que firma. Ni siquiera se ha leído como hacemos todos, porque es lo primero que te enseñan cuando llegas a un cargo público, ¿no? Que mires si debajo de lo que vas a firmar hay un informe avalando aquello. Pero es lo más obvio, lo primero que se aprende, ¿no? Entonces, claro, miraría, supongo, y miraba y debajo lo que había era un informe en contra de la intervención y todo aquello no era legal. Y tú dices que eso no tiene importancia. Yo solamente... ¿Me dejas? No, eso es así. Este señor está firmando... Bueno, no es así. Bueno, pues los papeles que tiene la jueza son falsos, porque ahí hay firmas del señor Griñán que se la orden de pago. ¿Qué estoy diciendo? Antonio, órdenes de pago. ¿Puedo hablar? Es que no puedo hablar. Esto es muy sencillo. Este señor ha estado firmando órdenes de pago, porque era su competencia y por lo tanto su responsabilidad, con el informe en contra de la intervención. Y esos pagos han acabado en el bolsillo de este que dice que tiene dinero, dice su mamá, que tiene dinero para pasar una vaca. Si yo acabo muy rápido. Vosotros habéis apoyado mucho que esto se llegue hasta el final de la investigación, pero yo quiero recordar que cuando estabais en el gobierno de España, le quitasteis la mitad de los policías a la jueza para que no investigaran. Y quiero recordar que habéis puesto todos los palos en la rueda posible. Habéis incluso difamado a la jueza sacándole cosas personales. Eso vosotros. No hablen de nosotros. Oye, porque, perdona, y por nombre y apellido. Acabo muy rápido. Mira, Antonio, esto no es una cuestión de 4 chorizos del PSOE o del OGT o de lo que sea que se han llevado el dinero a su casa, no. Esto es una trama y una estructura perfectamente organizada, que no tiene sentido ni se explica si no está organizada desde la presidencia de la comunidad autónoma, porque no es una cuestión de que alguien haya pedido dinero a la caja, es que se ha establecido una estructura para saltarse todos los controles de la intervención y poder hacer lo que han hecho. Y digo yo, ¿cómo es posible que este tío que tenía dinero para pasar una vaca, según vosotros, no le habéis detectado? Nosotros teníamos que detectar los 30 y tantos millones de Bárcenas en Suiza, y vosotros que se paseaba por su pueblo, comprando, sacando billetes, no sé qué, ese no lo ha detectado nadie. Y termino ya. ¿Dónde está Izquierda Unida, que iba a levantar las alfombras en cuanto llegaran al gobierno de Andalucía? ¿Dónde están estos señores que en cuanto han pisado la moqueta se les ha olvidado que se han llevado muerto el dinero de los andaluces? Eso es lo que os tenía que dar vergüenza en vez de venir aquí. La orden de pago que se paga desde la consejería, la paga el tesorero general de la Junta de Andalucía, que también firmaba los pagos. Son transferencias al IFA y al IDEA, no a terceros. No lo que estás diciendo, Paco, y te pido, es un tema delicado y te pido seriedad. No hay ninguna firma de José Antonio Griñán para pagar a todas esas personas, intrusas o no intrusas. No hay ninguna firma. La única firma... Eso lo pagaba el IFA y lo pagaba IDEA. Claro. Y te voy a decir una cosa, Paco. Vamos a ver, lo que no ha funcionado aquí, y es fundamental decirlo, Carlos, si me permite, aquí no ha funcionado los mecanismos de control, pero los mecanismos de control no son solamente el interventor, los mecanismos de control es el propio Parlamento, que para eso están las sesiones de control, y aquí no ha venido nadie. La culpa no va a terminar teniendo una oposición, Antonio. La Cámara de Cuentas, que es el control externo establecido, que tampoco ha olido nada, y evidentemente la intervención, que no ha emitido ningún informe de actuación, pero cuando se detecta, no, Isabel, y son los que tienen que ir a la cárcel, y son los que tienen que asumir responsabilidades, y los demás, los que estamos para colaborar.
cosa. Vamos Eduardo, a ver, muy solo rápido. una cosa. No, Isabel. Rapidísimo, solo Bueno, una cosa. rapidísimo, Vamos porque a ver. quiero que veamos más Vamos información. a ver, si el consejero que dices tú que no tiene ninguna culpa, que es Griñán, cuando era consejero de Hacienda, tiene varias advertencias, informes de la intervención general diciendo que ese dinero era opaco y que no se podía hacer de esa manera las transferencias que se estaba haciendo, y va y las hace, ¿quién es el culpable? ¿La jueza Maya? Venga ya, Yo creo que era por favor, sí, no me que también hemos confirmado los billetes. si se lo dijo él en la intervención. Si hubiera habido un A ver, informe de por actuación, favor. un informe de actuación, hubiese ido al Consejo de Gobierno y hubiera Vais a paralizado tener el turnos a lo largo de toda la noche, pero me queda todavía mucha parte de la mesa sin hablar. Quiero que nos dé la información de quién es este señor, Lorenzo Ramírez, Juan Lanzas, qué hacía, a qué se dedicaba, porque en muy poquito vamos a tener esa persona que ha pedido salir de tapado, porque tiene miedo a hablar de qué pasa en el pueblo de Juan Lanzas. Repito, uno de los máximos responsables de UGT allí. UGT, uno de los sindicatos que está siendo investigado por contribuir nada más y nada menos que a coger el dinero de la Junta de Andalucía y a través de determinadas empresas y coordinado con ellos, meter gente camuflada en los sedes, llevarse el dinero, cobrar sobrecomisiones que casualmente luego volvían a los sindicatos, según la línea de investigación de la Guardia Civil, y a la propia Junta de Andalucía. Lorenzo Ramírez, vamos con Lanzas. Pues ¿Quién es este señor? Sí, Carlos, buenas noches. Menos mal que me ha dado paso porque en 10 minutos estamos ya echándole la culpa a los mercados de lo que está pasando en Andalucía. Señor Juan Lanzas, todo el mundo se ha quedado con Juan Lanzas y como bien decía antes de Granados, el dinero no viene de Juan Lanzas. Juan Lanzas es uno de los que se aprovecha de ello, uno de los altos cargos de UGT en Andalucía. Básicamente gestionaba el dinero de dos formas. Por un lado, colocaba a prejubilados en ERES, en empresas en las que no habían trabajado nunca, a cambio de lo que pues obtenía un dinero en billetes de 500 en sobres de unos 25.000, 30.000 euros. Y luego, por otra parte, según la Fiscalía, Lanzas hacía de intermediario para que la Junta de Andalucía pagara las pólizas de las aseguradoras. Creó una red de sociedades interpuestas, contrataba testaferros, en muchos casos mendigos. Estos mendigos iban al banco, sacaban el dinero y luego se lo llevaban al garito de turno donde estaban a las 5 de la tarde a copazo limpio, según dice alguno de los testaferros, con algún cargo político, los señores del sur. De lo que se está hablando, los señores del sur. ¿Quiénes son los señores del sur? Bueno, lo que sí sabemos es quién es Juan Lanzas. Entró en UGT en 1979, fue dirigente de la Federación Alimentaria entre 1990 y el 2002. Coincidió con Cándido Méndez, que sabemos que también procede de la Federación de Jaén, y luego ya enseguida dijo, aquí uno para forrarse lo que tiene que hacer es arrimarse a las consultoras y a los despachos de abogados, y se puso a trabajar de intermediario. No está claro si ya dejó de pertenecer aquí a UGT o no, porque todo el mundo habla de que es ex sindicalista, suponemos que será expulsado. Lanzas y su mujer, antes hablabais de cuánto tiempo estuvieron funcionando, movieron más de 5 millones de euros en cuentas corrientes entre 2001 y 2012. 5 millones de euros. Compró 11 fincas y un apartamento en Torremolinos, parece ser que hay otro inmueble más, ahora están embargados por la jueza Alaya, que pide 38 millones de fianza de responsabilidad civil. Y podría haber recibido, como dice Carlos, 13,6 millones de euros. Lo de asar una vaca, por si todavía no saben a lo que se estaban refiriendo nuestros contertulios, la Guardia Civil hizo un registro en la casa de sus padres y bueno, allí intentando localizar el dinero, debajo de un colchón, en una máquina de escribir ocultos, había 82.000 euros. Y entonces el padre y la madre de Juan Lanzas se rieron de la Guardia Civil y dijeron, esto no es nada. Este tiene dinero para asar una vaca, que entiendo yo que será poner los billetes y asar la vaca, porque la verdad yo también llevo dándole vueltas al concepto y tampoco lo termino de ver. El padre dijo, aquí sí hay dinero, pero no lo vais a encontrar, y cuando lo iban a detener dice, no, esto es una broma, esto es España, señoras y señores. Sus compañeros en el sindicato, algunos de ellos, por supuesto, ninguno quiere que se diga el nombre, dicen, apareció en el sindicato sin oficio ni beneficio, en Albanchet de Mágina, que es la localidad jiennense de la que es natural, dicen que es sobre todo un embaucador, no es de fiar. Ahora, Carlos, nos vas a mostrar un testimonio directo. Y luego hay una pintada en Cárnicas Molina, que fue el primer ERE en el que coincidió con el señor Guerrero, siendo director general de trabajo, en el que yo creo que se resume un poco bien todo esto cuando ponían Lanzas, te lo estás llevando calentito. Lo que está claro, según el atestado policial, es que metió a 6 sindicalistas y familiares suyos en ERE de empresas en los que nunca habían trabajado. Y luego también quiero poner el foco, Carlos, en el papel que tiene UGT y Comisiones Obreras de Madrid, porque el administrador de la mediadora Uniter, recordemos que las dos aseguradoras son Vitalia y Uniter, José González Mata, ha revelado cómo desde UGT y Comisiones Obreras le llamaban para captar a empresas susceptibles de beneficiarse. Decían en concreto, oye Pepe, que tenemos que empezar a trabajar en el tema este. Carlos, hay que investigarlo todo y, como decía el señor Hurtado, que todo el mundo se siente en el banquillo y que acaben, si hace falta, a pan y agua. Bueno, pues Eduardo, ya no solamente es que tuviesen el dinero, sino que se cachondeaban cuando llegó la policía y les dijeron, ja, 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 no lo vais a encontrar, movía cuentas y nos ingresaba por semana entre 20 y 25.000 euros.
y se reían de la policía cuando estaba haciendo el registro, una cosa espectacular. Claro, porque es la educación que tienen en estos pueblos y esta gente que vota al PSOE una y otra vez, una elección tras otra, sin que haya un resultado real de progreso en Andalucía, pues tienen esta educación, están educados en la subvención, educados en la chapuza y educados en el engaño. Mire usted, yo creo que un país que tenga una cultura democrática mínima, Estados Unidos, ¿no? Inglaterra, ¿no? Francia, en cualquier país mínimamente democrático, por mucho menos que esto, por mucho menos estaba el presidente entre rejas y si no, en la calle. Aquí han pasado cosas gravísimas. Lo primero, yo no soy abogado, yo soy músico, pero sé que hay un artículo en el Código Penal, que es el artículo 11, tengo entendido, en el que se habla de la responsabilidad ineligiendo y invigilando, que se llama. Es una persona que elige a una serie de responsables para dirigir, creo yo, el director de trabajo, ¿no? De empleo de trabajo. Es responsable, en cierta manera, o por lo menos políticamente es responsable de lo que haga este señor. Pues ¿no? cuando te hacen 15 advertencias, claro. Pero es que hay también una responsabilidad invigilando que no la ha tenido Griñán de ninguna manera. Y podría haber una cosa peor, ya solo por eso tenía que haber dimitido. Podría haber algo peor, un documento firmado. Ese que tiene usted ahí, lo ha firmado Griñán. ¿A qué estamos esperando? ¿Sabe ¿A qué estamos esperando? Ha firmado una partida que ha sido abierta a 1.200 millones de euros que se han quedado y ha sido seguramente, ha vuelto al partido una gran parte de este dinero. Esto es un mero formalismo, porque no indican siquiera la orden. Es que ahora estoy viendo, ahora que me lo han dado, no lo había pasado Griñán ni el partido. Es una modificación presupuestaria. Lo que tú has dicho. Yo lo he traído y yo me lo he leído, seguro. Quien tiene, es la propia consejería la que tiene que autorizar el gasto, disponer el gasto y reconocer la obligación. O sea, Antonio, esto es... Pero Antonio, vamos a ver si no... de una partida a otra. Le quiero dar la palabra a Eva, pero a ver si no lanzamos información a la gente para confundirla. Todos esos controles no existen para que tengamos que gastarnos dinero en el papel, para que tengamos que gastarnos dinero en consejeros. Existen para garantizarle a la gente que no se le roba el dinero. Carlos. Por eso, Antonio, por favor, yo te he dejado hablar, déjame hablar. Por eso tiene que firmarlo Griñán. Porque las garantías en un sistema democrático es que tiene que haber un responsable de cada partida para asegurar que ese dinero va a lo que tiene que ir. Carlos, Cuando resulta que el interventor te está diciendo, oiga señores, ustedes han orquestado, directamente han orquestado un mecanismo para desviar el dinero, tú no puedes coger y seguir firmando. Te recuerdo que la información que ha salido hoy es que directamente se amplía por parte de la jueza Laya la imputación, se van a ampliar porque tiene la evidencia de que se han ido realizando estas partidas después de que saliera el señor Chávez. Este expediente que tú me has enseñado, este expediente de este papel, que es una modificación de crédito, te garantizo que tiene la conformidad del interventor. Te la garantizo. O sea, lo que ha firmado Griñán tiene la conformidad del interventor. Por eso emitió 15 advertencias. Te lo garantizo. Después de que no sepamos dónde están 1.600 millones, me entra la risa. Si no, la modificación de crédito no se podría llevar a cabo. Te lo garantizo. Por eso está la jueza Laya investigándose. Es el interventor el que contabiliza esta modificación. Déjame que le dé la palabra a Eva, por favor. Eva, bueno, adelante. Vamos a ver, yo cuestión lanzas, cuestión sindicatos, ¿cuál es el papel? Vamos a ver, sí, efectivamente, yo quería hablar de eso. Bueno, soy afiliada a ambos, al partido y a UGT, y como tal, y por la historia que lleva detrás de las dos organizaciones, soy la primera interesada en que esto se aclare. He tenido la oportunidad de poder ir haciendo un recorrido desde que se originaron estos fondos hasta ahora, y la verdad es que, tal y como has dicho, yo ya he logrado, creo que he localizado todos los puntos que creo que han sido vulnerables y donde se ha podido producir la introducción de la corrupción, y lo que yo creo que bajo mi punto de vista sí que puede haber una responsabilidad política. Yo no me voy a casar con nadie, es decir, soy la primera interesada en que esto se aclare, precisamente por la limpieza de esta organización. Primero, es verdad que Chávez genera estos fondos en un momento en el que hay una gran destrucción de empleo en los 90 y por lo tanto se genera este fondo, pero no controla, y ahí veo el primer fallo que hay, no controla el mecanismo que la Consejería de Empleo en este caso genera, que es un mecanismo mucho más rápido y mucho más acelerado, que es la de financiación por transferencia, de cómo se van a dar estos fondos. Ese es el primer... Perdóname, que la crean ellos. Sí, es no, que es nuevo, es que el mecanismo se crea
partida 31L. Pero es verdad, lo crea la consejería. La consejería también lo crea. Dejarme terminar, por favor, que yo estaba callado. La consejería genera ese mecanismo. Eso lo crea el Consejo de Gobierno de Andalucía, no lo puede crear la consejería. Oye, Antonio, no me por favor, no hace falta mentir. Paco, de verdad, déjame decir. No, si es que yo he estado callada, de verdad. Quiero 1 minuto y medio. Tienes el minuto. Vale, vamos a ver, entonces, primer fallo que yo veo es que ese es un mecanismo que puede funcionar de manera rápida, pero que está cargado de opacidad y de poca transparencia y de poco control, por lo tanto es un primer fallo que veo. En cuanto a Javier Herrero, efectivamente, director general, que hace con ese dinero un poco, bueno, un poco no, hace lo que le da la gana, y otro fallo, ¿dónde está ahí la responsabilidad política? Sí que veo a 2 consejeros que han pasado durante su mandato, que fue desde el 2001 hasta el 2009, me parece, en el que realmente hacen oídos sordos o a ojos ciegos a todo lo que está ocurriendo ahí. Ese sería el segundo caso. Estamos hablando de una persona que es ahora mismo diputado socialista, José Antonio Viera, y Antonio Fernández, que sí que está ahora mismo en libertad bajo fianza, ¿no? Pero que todavía no hemos llegado a Griñán. Por otro lado está, efectivamente, hay un dinero que llega directamente a la agencia pública, o sea, la agencia pública que es la que reparte ese dinero, que es la agencia IDEA. Ahí veo otra falta de mecanismo de control, es decir, yo intento localizar, yo no sé quién tiene la responsabilidad o quién no, pero evidentemente hay una falta de mecanismo de control. ¿Por qué? Porque no mira qué es lo que hay detrás de los expedientes que están llegando allí para ser pagados. Es decir, en muchos casos esos expedientes no tenían ni siquiera la autorización de las empresas. Luego sí que veo ahí otro fallo de control, que habría que ver quién es el responsable. En la consejería, yo siempre lo he dicho, el excesivo número de cargos de confianza y la falta de funcionariado da lugar también y da pie a este tipo de corruptelas. Si nos fijamos en la Consejería de Empleo de Andalucía, había muchísimos cargos de confianza y pocos funcionarios. No nos leas todos, porque era un mecanismo que estaba para esto, pero no acabaríamos. Un fallo que también veo, la intervención, según yo tengo entendido, el primer informe que genera, que no es un informe de actuación que hubiera llegado directamente a Griñán, los informes que genera se quedan en la viceconsejera, que además lo ha reconocido. La viceconsejera no traslada eso que fue la primera versión de Griñán tuvo que acabar reconociendo después que sí que le habían llegado. La viceconsejera lo ha... Sí, y yo os pediría una cosa, Eva, no nos hagas la lectura de todos los fallos porque nos lo sabemos de memoria. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de Griñán? ¿Cuál es la responsabilidad de UGT? A ver, yo creo que ha habido, bajo mi punto de vista, hay responsabilidad política, porque creo que todo ese tipo de tramas uno se tiene que enterar. Es decir, si yo estoy exigiendo responsabilidad política a Rajoy por el caso de Bárcenas, no puedo no pedirla aquí. Por otro lado, con el tema del ex sindicalista Lanzas, deja de pertenecer al sindicato en el 2002, si bien es verdad que utiliza todas las influencias que tiene para mover empresas, seres, etcétera. Por lo tanto, y ya acabo, hace falta una depuración, creo que hace falta una gran depuración en el Partido Socialista Andaluz y en el UGT de Andalucía, y por el bien de las 2 organizaciones a las que pertenezco y de las que me siento orgullosa de pertenecer. Yo dos cosas muy breves. Una cosa importante que ha dicho Lorenzo Ramírez, para que entendamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de una trama donde personas vinculadas a sindicatos y a la Administración Socialista de Andalucía no es que se llevaran dinero de los ERES, no. Se dedicaban a buscar empresas para poner en marcha ERES para así poder llevarse dinero. Es decir, se dedicaban a hacer que se despidiera a gente, que se pusiera a gente en la mismísima calle. Es tan repugnante como eso. Se han dedicado a lucrarse despidiendo a gente. Segundo, yo me va a perdonar don Antonio Hurtado, no entiendo de papeles, no sé si esa firma de Griñán demuestra algo o no demuestra nada, pero no estamos hablando de 3 chorizos que van a un bar y que le roban la cartera a un señor. Estamos hablando de que solo uno de los imputados y a su mujer le ha puesto la jueza una fianza que supera el dinero que tenía Bárcenas en Suiza. Han movido dinero a centenares de millones de euros. Las aseguradoras, gente vinculada a los sindicatos, gente vinculada a la Administración Socialista de Andalucía, centenares de millones de euros. ¿Usted pretende decirnos a los españoles que nadie en el Partido Socialista, que el señor Griñán, que el señor Chávez, que nadie en toda esa inmensa y elefantiásica estructura se enteraba de cómo circulaban centenares de millones de euros? Lo siento, no lo creo. Déjame que termine. Yo no me creo que Ana Mato no viera el jaguar en el garaje de su casa, no me creo que el señor Rajoy no supiera lo que hacía Bárcenas, y no me creo que vosotros no estuvierais al tanto perfectamente al cabo de la calle de lo que hacían esos golfos. Un dato, Luis, me va a permitir un dato. Un dato significativo. Los presupuestos de la Junta de Andalucía durante esos 10 años, del 2001 al 2010,
lo que significan los 720 millones de este fondo no llega al 0,1%. Evidentemente un presidente, se llame Chávez, se llame Griñán o se llame como se llame, esa cantidad es una cantidad a un presupuesto en este año de más de 30.000 millones de euros que evidentemente no tiene por qué estar a ese nivel de conocimiento. Es imposible permitir te dado un dato y el control externo, porque esa es la tranquilidad de un gobernante, que hay quien controla, que hay quien se dedica a controlar, y cuando el que se dedica a controlar no funciona o no funciona correctamente, pasa lo que pasa. Vale, que eran 700 millones de nada, vale, yo me vais a perdonar, pero 700 millones de nada a mí no se me pasan por alto. O sea, yo no duermo en colchones de 700 millones de euros. Es muchísimo, aunque fuera un euro. Dejadme que vaya, no, es que no ha sido un euro, es que ha sido, de momento vamos por 700 millones y se habla hasta 1.600 millones. Isabel, muy rápido y quiero ir con nuestro tapado. Dato por dato, porque a mí me cansa oír unas películas de indios y vaqueros cuando no se cita la verdad y se niega la realidad. Se está diciendo que el interventor, que no se lo dijo a Griñán. Vale, vamos al interventor. Antonio, hola. Interventor. El exinterventor, 10 años, desde 2010, desde 2000 a 2010. El exinterventor acusa a Griñán de cebar la corrupción de los ERE y lo dice por escrito al Parlamento andaluz. Este es un periódico que no es precisamente muy así, ¿no? Muy anti-PSOE, ¿no? No. Isabel, del jefe de la intervención. Antonio, he advertido antes de empezar el programa de que no íbamos a entrar en un ping-pong en el cual tú respondieses todos los comentarios. Y te lo he advertido. Entonces vamos a ir cada uno dando argumentos, pero también quiero dar paso a los argumentos de la persona. Le voy a llamar Juan, no es por fastidiar con el tema de Juan Lanzas, le voy a llamar Juan al tapado que tenemos en estos momentos en conexión. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches. ¿Qué es exactamente lo que hace este hombre? Descríbanos las prácticas que desarrollaba el señor Lanzas. ¿Cuál era su papel? ¿Cuál era su forma de mostrar su riqueza? ¿Le tiene miedo? ¿No le tiene miedo a la gente? Cuéntenos lo que pasa con este señor, porque usted, de hecho, es un testigo directo de ese pueblo, del pueblo en el cual está la familia de Lanzas. Adelante. Pues hay mucho miedo en el pueblo, por eso estoy con la cara tapada. Juan Lanzas es un señor que, como yo, va los fines de semana ahí al pueblo, pero conoce a mucha gente, muchos le deben su puesto de trabajo, le deben su vida, todo el mundo conoce la historia de los sobres con dinero, su familia tiene mucho poder, y él siempre decimos que él es un chulo, le gusta presumir también en el bar, él dice yo soy más chulo que nadie, yo soy muy listo, más listo que nadie y nadie me va a pillar. Y como tal se comportaban también los padres. Es decir, él mostraba esa sensación de impunidad en el pueblo. La gente sabía que él movía dinero, pero él daba la sensación de que era imposible pillarle. Sí, claramente. Además, él lleva muchos años presumiendo de eso y ha conseguido muchos favores para todo el mundo. Ha conseguido puestos de trabajo a toda la familia del pueblo prácticamente. ¿En qué se basa ese miedo? Porque usted dice, bueno, usted nos ha pedido estar tapado y dice que además en el pueblo hay miedo a esta persona. Hay miedo a él, hay miedo a su familia, hay miedo a su poder. ¿Por qué se le tiene miedo? Hay un grupo de fieles en el pueblo que le van a defender a muerte. Cuando se escuchaba hablar antes de las 11 fincas, siempre dice que tenía 2 pisos y la finca familiar que lo llama Huerta, con Sotna, para intentar hacer ver que tampoco tenía tanto y que sus viajes con Guerrero eran una cosa sencilla, de puente, 2 matrimonios. Él ha hecho ostentación de, eso sí, de tener siempre fajos de billetes de 500, de conocer a todo el mundo en Sevilla, en Madrid, pero es cierto que hay un cambio de actitud. Antes él estaba a punto de comprarse un cochazo, uno de los más caros del mercado, lo tenía encargado, y rápidamente anuló esa petición porque salió el caso Mercasevilla. Desde que salió el caso Mercasevilla ha cambiado su actitud completamente. Y ya le digo, hay un grupo de fieles allá en el pueblo que le defienden a capa y espada, que dicen que él simplemente es una cabeza de turco. Y hay miedo sobre todo porque cada vez que aparece un coche de la Guardia Civil en el pueblo, los que están jugando a la partida se echan a temblar porque piensan que va por uno de ellos. Hemos visto las declaraciones, Juan, de su madre, diciendo que le hacía ingresos de entre 20 y 25.000 euros por semana. Hemos visto la historia de que tenía dinero, decía la madre, pasar una vaca, y se reían de la propia policía. Ellos hacían ostentación, ellos mostraban dinero, movían sobres, movían dinero B o con apariencia de B por el pueblo. Sí, la familia más que él.
La familia más que él. Sí, él en realidad presumía de ser un señor de pueblo, es lo que podríamos llamar un señorito de izquierda, porque de hecho estudió con los curas en Úbeda y rápidamente empezó a buscarse puestos y a escalar en el Partido Socialista y en UGT y empezó a conseguir trabajo y dinero, pero la familia pasó de no tener dinero para arreglarse la boca y con billetes de 500 a la panadería a comprar el pan y que se viese bien. Y le gustaba pagar también en el bar con billetes grandes y que lo viese todo el mundo. ¿Se le ha visto con políticos, se le ha visto con gente famosa, con más gente de los que están imputados? Guerrero visitaba el pueblo con mucha asiduidad, se daban paseos. Yo pienso que son personalidades gemelas, porque prácticamente eran igual. Eran muy conocidas las fiestas en la finca, en la huerta de la familia. Allí mucho secretismo, pero tampoco hacían grandes alardes de llegar coches caros con un montón de invitados y gente no conocida. Simplemente Guerrero, que era un alto cargo de la Junta, visitaba habitualmente un pueblo, que lo voy a decir, yo creo que tengo el dato correcto, de 1.200 habitantes. 1.200 habitantes aproximadamente. Y lo visitaba habitualmente, para ver al señor Lanza. Era habitual. Avisaban a un catering, les hacían un arroz con bogavante y allí estaban de copas toda la tarde. Nadie se preguntaba por qué un alto cargo de la Junta visitaba habitualmente este pueblo para ver a esta persona, el señor Lanzas. Juan Lanzas era famoso, era conocido, todos le debían algo directo o indirectamente y nadie se hacía las preguntas porque era una persona que te podía sacar del atolladero, muy generoso, era una persona muy generosa que ha tratado muy bien a aquel que le ha venido a pedir un favor porque llevaba toda la vida en UGT y luego marchó para Sevilla y enseguida escuchaba las quejas y las peticiones de todo el mundo. ¿Él tuvo algún tipo de trabajo, algo que pudiese justificar que le apareciesen los 80 y pico mil euros en un colchón? Que se le estuviese buscando un zulo con 13 millones de euros. ¿Él tuvo algo con lo que poder en estos momentos defenderse judicialmente y decir, oiga, no, que es que yo hacía tal, tenía una fábrica no sé qué, una empresa y hacía transportes, yo qué sé, yo hacía la aceituna, yo qué sé, tenía algo? No daba un palo al agua. ¿No daba un palo al agua? No ha dado ni un palo al agua en toda la vida. Este señor empezó a medrar en los sindicatos cuando terminó sus estudios. Y fíjese, lo que vamos y venimos y vivimos fuera es sagrado ir a la aceituna, es sagrado que todos los meses de enero hagamos un parón, pidamos vacaciones para ayudar a los olivos familiares. Y a este tío no le he visto nunca la aceituna, nunca. Pues nada, ni lo verá, porque vamos, con el dinero que ha sacado, dudo yo que ahora saque la vara para sacudir la aceituna, la verdad. Utilizaba mecanismos muy burdos, lo que da la sensación de la impunidad que tenía, porque hacía transferencias directamente a Guerra, me he equivocado, a Guerra, es Guerrero, que se me había ido. No mezcles a otro, que lo apuntamos. Hacía transferencias directamente, luego realmente sí que tenía esa sensación de impunidad, y luego por lo visto sí que tenían un carácter muy parecido, la gente decía que tenía que te embaucaban. Ya, pero Eva, vamos a ver, yo, por mucho que embauquen, estamos hablando de que un altísimo cargo de la Junta visitaba un pueblo de 1.200 habitantes, donde todo el mundo sabía que este señor no pegaba, como nos dice nuestra persona, no pegaba un palo al agua, que movían dinero con fajos de billetes de 500 y le visita un alto cargo de la Junta que no se entera de nada. Y a su vez, el que no se entera de nada, sus jefes no se enteran de nada de que tiene la agenda llena de visitas al pueblo donde el señor movía el dinero. La gente del pueblo me contáis unas cosas. Nadie se socialista, me gustaba que hacía el señor Bárcena yendo de vacaciones a Canadá o yendo a Suiza, cuando realmente un senador percibe 4.000 esas montañas o 5.000 euros al mes y eso no se lo puede permitir, pues probablemente hubiese gente que dijese de algo está saliendo, pero que nadie fue capaz de aclarar y de denunciar esa circunstancia hasta que ya se ha denunciado, hasta que ya está el poder de la justicia. Dejadme, Isabel, la tranquilidad es que el que la hace la paga. Antonio, sí, ya vamos, lo estamos viendo, el que la hace la paga, vamos, justo, ha sido dar en el clavo. Dejadme que despida a Juan, a nuestra persona, a nuestro testigo de lo que ha ocurrido allí. Dejadme sin más una última pregunta, no sé si seguimos en conexión, porque era simplemente para preguntarle si él tiene la esperanza de que la acaben pagando, o esta sensación de impunidad de la que él se mostraba tan orgulloso en el pueblo puede acabar siendo la cara real de lo que estamos observando. Pues me temo que Juan Lanza lo va a pagar. Y la sensación que hay en el pueblo es que van a ir a por él y que él sabe muchas cosas, pero la clave es dónde está el dinero. La clave que dejo a los señores tertulianos es que se pregunten quién tiene su dinero, porque él ha sacado grandes cantidades de la caja rural en los últimos meses y se las ha ido dando a la familia. El cuñado prácticamente en unas horas consiguió el dinero de la fianza. Consiguió 50.000 euros, ¿verdad? Creo que son 50.000 euros y prácticamente en horas. Y
lo que se pregunta a la gente del pueblo, ¿quién tiene dinero, aparte de lo que salió debajo del colchón? Que se puede imaginar cómo estaba un pueblo de 1.200 habitantes con ese despliegue policial, todo el mundo en la calle preguntándose qué pasaba. Juan, le va a hacer una última pregunta a Isabel Durán y quiero que pasemos ya al testimonio policial. Bueno, es que mi pregunta era precisamente sobre el dinero. Le había pedido a Carlos porque se ha estado buscando incluso un zulo. Los medios de comunicación han hablado de que se busca un zulo y al parecer no lo han encontrado. ¿Hay posibilidades de que alguien conozca el famoso zulo y acabe cantando? ¿O esto es algo familiar muy personal y parece ser que va a ser muy difícil encontrar el dinero de Juan Lanzas? No creo que los que lo saben lo digan. Le deben mucho y no creo que lo suelten. De todas formas, el asunto Lanzas es un tema tabú en el pueblo. No se puede hablar de ello ni en los bares ni en ningún sitio. Pues nada, espectacular. En un pueblo de 1.200 habitantes y no puedes ni hablar ni mencionar el nombre del innombrable. Muchísimas gracias, Juan, por este testimonio. Muchísimas gracias porque sé que además usted tenía miedo a hablar. Déjame que le dé la palabra a Alfredo, que no ha hablado todavía, portavoz del Sindicato Independiente de Policía de España. ¿Qué datos hay nuevos? ¿Qué puede acabar ocurriendo? Porque yo creo que lo que todos tenemos ya ganas es de que la investigación que está llevando, la instrucción que está llevando la jueza Laya llegue a buen puerto y de veras se pille a todos, absolutamente a todos los responsables. Haya que llegar lo arriba que haya que llegar. Bueno, yo, si me permite estarme para atrás, al principio, como decía antes Pablo Granados, en el 2011 ya cuando yo dije públicamente, en el programa que tú presentabas anteriormente, La Vuelta al Mundo, yo dije que casualmente cuando les presentan 4.000 expedientes de los seres, bajan de 12 policías a 6 policías. Yo denuncio públicamente y sindicalmente que estaba ocurriendo esta situación y la Dirección General de la Policía con el Partido Socialista me dice que, te lo voy a leer porque hace gracia, por la grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos, el ejercicio de sus funciones o cuando cause descrédito notorio a la institución policial, me meten 10 días de empleo y sueldo. Recuerdo que a los 10 días o menos, la jueza Laya dijo que denunció judicialmente la falta de colaboración con la policía y a los pocos días después nos quitó la investigación, aun siendo terreno nuestro, investigación, la ciudad de Sevilla y los entornos de la policía y se lo dio a la Guardia Civil. O sea, estos son los antecedentes que tenemos en los cuales cuando denunciamos y denuncio que el jefe de la brigada provincial, que ese señor, el señor Piedrabuena, que es el que investiga al hijo de Chávez, casualmente le quita la parta de la investigación, pero le dice que se calle y luego la parta, es el que dice que no me conoce nada y que a mí no me ha pedido ayuda. Esto para que te das en primera instancia. Y luego en segunda, a partir de con los compañeros, han cogido tantísima información más que teníamos nosotros antes y el problema es que hay muchísimos expedientes, Carlos, y muchísimas hojas como estas en las cuales hay que comprobar datos, fechas, nombres, porque el señor Lanzas participó en un ERE junto con la mujer de su mano derecha, en el cual una empresa que ni siquiera trabajó. O sea, quiero decirte que son listos para cobrar y hasta para colocarse. O sea, por tanto digo que esperemos, yo he hablado con los mayores de la Guardia Civil, ya digo que hay muchísimos expedientes que ver, la jueza Laya, además que esa partida que se incorporó de la baja médica esa, cuando ya nos mandó entrar a degüello, como aquel que dice, para recuperar y hacer registros, y que desde luego veremos a ver en qué queda, pero yo creo que quedan pocos días para puntualizar y decir quiénes son los cabezas de la trama de los seres. Paco, y luego quiero hacerte otra pregunta. Es que yo creo que nos estamos liando, esto está muy bien, esto de la estrategia que tenéis en la izquierda, que es echarle toda la culpa a Lanzas, pero yo no sé cómo funciona un sindicato. Pero si yo he repartido las culpas a distritos. Yo no hablo de Lanzas todavía, Paco. Paco, adelante. Vale. Yo no sé cómo funciona un sindicato, pero sí sé cómo funciona un gobierno autonómico. Es imposible que esto lo monte un director general. No tiene capacidad, ni tiene poder, ni tiene competencia para montar este desfalco generalizado de las arcas públicas. O sea, no os liéis. Esto solo se puede montar con la connivencia del presidente de la comunidad autónoma y de todo el Consejo de Gobierno. Y como eso es lo que va a terminar demostrándose, porque es que tú has descrito que no, que han fallado los controles. No, perdona, no han fallado. Es que se han quitado conscientemente. O sea, en un Consejo de Gobierno, el señor presidente y los consejeros deciden montar una estructura precisamente para evitar esos controles. Por lo tanto, no es que hayan fallado, es que se los han cargado. Y bueno, esto de que uno firma por trámite, hombre, pues ¿qué firma? No, que esto es una cosita de trámite, no, oye, perdona, por trámite hay mucha gente en la cárcel, entonces, porque hay mucha gente que está ahora en la cárcel o imputada en casos de corrupción, de momento que se haya visto por firmar. Por lo tanto, Carlos, esto no es un tema, Paco, esto no es un tema menor, esto es muy importante. Este señor, este director general, ha sido director general con 3 consejeros. O sea,
Han cambiado los consejeros y él ha seguido. Eso te demuestra que tenía una posición en el partido muy importante, porque si no, cuando llegó consejero nombra a los suyos y quita a los directores del anterior. Si ha continuado este director general a pesar de que se cambiaban los gobiernos, es porque este señor tenía un poder muy importante en el Partido Socialista. Y mientras no lo reconozcáis, pues estaréis una aclaración a lo que tú has gestionado presupuesto. Tú sabes lo que es la gestión presupuestaria de lo que es los ajustes para las modificaciones de crédito. Lo que ha hecho Griñán es un ajuste de modificaciones de crédito. La gestión presupuestaria es la autorización del gasto, que lo ha hecho la Consejería de Empleo. La disposición del gasto, que lo ha hecho la Consejería de Empleo, y el reconocimiento de la obligación, que lo ha hecho la Consejería de Empleo. Y ese papel que enseña Carlos Cuesta, ese papel tiene el informe positivo de la intervención, te lo garantizo. Eso no tiene ninguna observación. Ninguna observación. Con lo cual, con ese papel no podemos decir que Griñán está implicado en la trama. Déjame que le pregunte a Alfredo, que ha aludido... Yo no he dicho que esté implicado por este papel. Paco, perdóname. Vamos a ver, ha aludido Alfredo y ha dado la información. Yo recordaría que este papel es de diciembre de 2008. Es decir, para este momento había más de 10 advertencias. Más de 10 advertencias del interventor. No tienen por qué ser de este papel en concreto, porque de hecho él de lo que hablaba era de que todo el mecanismo estaba viciado, que era imposible auditarlo, que era imposible controlarlo porque se había diseñado un mecanismo en el que un organismo daba la decisión y otro organismo distinto pagaba, con lo cual ibas de morros contra un organismo y no veías el fin, ibas al otro organismo y no veías el principio. Resultado, no podía auditar la carrera continua del dinero en ninguno de las dos consejerías. No habéis leído los informes de la intervención. No, me da un poquito mejor que tú, porque tú te acabas de encontrar con esto en los morros, o sea que ya me dirás tú. El informe de la intervención decía que no era un procedimiento adecuado, no ilegal. Te he enseñado... Y tú decides que al no ser adecuado y firmas, las razones por qué es inadecuado. Una de las razones que daba es que decía que Idea, que era quien pagaba, Idea resulta que gastaba más de lo que los créditos tenían. Claro. Es decir, recaía en insuficiencia de crédito. La frase que te he citado es una frase textual del informe, que por lo visto tú no te la has visto. El interventor, yo he leído los informes de la intervención, y otra cosa que decía el interventor es que Idea realmente lo que hacía es pagar, mientras que la gestión de los expedientes lo venía haciendo la Consejería de Empleo. A ver, vamos a tener que ir a publicidad. Inadecuado. Quiero escucharle a Alfredo Perdiguero, que nos va a abandonar en unos momentos. Quiero escucharle la última información y nos vamos a ir a publicidad. A ver, el último informe de la UCO, presentado hace días por la jueza Laya, dice, y dice por escrito, que conocidas de las irregularidades en las ayudas del Consejo de Gobierno andaluz, la Comisión General de Viceconsejeros, que presidía el exconsejero Gaspar Zarrías, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, sus viceconsejeros y 3 sucesivos directores generales de trabajo. A raíz de este informe, la jueza ha suspendido las diligencias, la toma de declaración de gente que estaba implicada para coger toda esta información y ver todo lo que se ha incautado en las últimas entradas y registros, porque aquí dice, no dice uno u otro, aquí dice un montón de gente en ese informe de las investigaciones, y ahora podemos decir misa, pero lo que está escrito en un papel oficial, y la jueza, por tanto, tomará declaración y veremos a ver en los próximos días, que seguro que más detenidos. Isabel, muy rápido. Yo creo que esa es la clave. Si lo vamos a ver, yo de vosotros de verdad no hacía el papelón, Antonio, porque es que robar a la gente que se queda en el paro es terrorífico. Y hay una clave. Estamos sabiendo poco a poco, ayer conocíamos que el propio Zarrías y el propio presidente Chávez desbloquearon 2 seres personalmente, cada uno se sentó en la empresa, uno era Fertiberia y el otro Anova, y se sentaron ellos para desbloquearlo, y la intermediaria Vitaria pedía dinero para los señoritos del sur. ¿Pero qué es esto? ¿Qué habláis? ¿De un director general? No, personalmente el presidente de la Junta y el vicepresidente de la Junta desbloquearon ERES para los que se puso el cazo para los señoritos del sur. Tenemos que ir un momento a publicidad. Ahora, Antonio, tú vas a estar en la siguiente parte, vamos a seguir hablando de lo que está pasando en Andalucía, no te preocupes, que nos puedes dar esa información. Nos vamos a ir un momentín a publicidad, volvemos enseguida y continuamos con lo que está pasando en Andalucía, lo que está pasando en Cataluña con la política lingüística, con todo lo que está pasando con los gastos, mientras descubrimos que 35.000 niños ni desayunan ni cenan. Y volvemos con los gin tonics en Extremadura, pagando gin tonics desde la Consejería de Sanidad. Volvemos en nada.
por Good Energy yo creo que era lo que recibía el señor que llevaba los sobres para ir de lado a lado con sobres de hasta 4 millones que llegó a sumar, y Good Energy yo creo que debió ser lo que se tomó Juan Lanzas para conseguir realizar tamaña actividad. Oye, sobres por todos los lados, 20-25 mil euros de ingresos. Te había dejado con la palabra, le quiero presentar ya, perdóname, a Antonio Jiménez. Él es un comerciante y yo quería que estuviera aquí, yo creo que algunos ya lo conocen, él es uno de los responsables precisamente de la Federación de Comerciantes del Barrio de las Letras aquí en Madrid. Yo quería que estuviera con nosotros para que nos diga qué opina una persona que tiene que partirse el lomo, lo voy a decir así literalmente, para mantener su negocio en medio de la que está cayendo, cuando escucha lo que se ha hecho con el dinero y cuando escucha lo que va a escuchar a partir de ahora. Derroches, cuando tienes una comunidad autónoma, Andalucía, con casi el 37% de paro, que se dice pronto, 36,8%, que literalmente se dedican pues a promocionar cositas como playas veraniegas en el Caribe o en África y tal, porque dice que hay que mejorar la estética de las playas. O derroches como los de Cataluña, que teniendo niños, que resulta que 35.000 niños no desayunan y no cenan porque no tienen dinero para ello, resulta que decides gastarte el dinero que has recortado en las becas de comedor, por ejemplo, en el doblaje de las películas en catalán, que es una cosa que alimenta muchísimo, ¿verdad? Bueno, pues yo quería que lo escuchara, o los gin tonics de Extremadura, y nos dijera lo que opina de ello una persona que tiene que partirse el lomo cada día por levantar su negocio y por mantener sus empleos. Y Montse Suárez, Eva, te había dejado con la palabra. Sí, simplemente decir dos cosas. Una, dejar claro que el señor Lanzas llevaba desde el 2002 sin estar en UGT, que a día de hoy no se ha demostrado como tal que UGT como organización se haya lucrado directamente de los seres. Ahora queda pendiente la investigación. Ahora queda pendiente la investigación de esas empresas que hacían de intermediarias, pero que todavía no se sabe seguro. Y tercero, que hablemos de las cifras claras. Las cifras claras es que siempre estáis hablando de cifras redondas de 700 millones, en total de casi 1.600 millones o 1.700 del fondo de los seres. Entre comisiones, entre los infiltrados o los intrusos, estamos hablando de unos 130 millones de euros. Que no es desmerecer la cantidad, pero que también pongamos todo en su justo sitio. No son 131 millones. Antonio, me voy con el Jurado Popular y luego les muestro otra píldora de información que tenemos. No son 131 millones, o sea, la partida de 31 millones. No lo son. Provisionalmente puedes tener tú ese dato, y evidentemente yo no sé si tú te has leído los 53 tomos y los 19.000 folios del levantamiento del secreto, que evidencia con creces no solo la posible imputación de Zarrías en los seres, que efectivamente se desbloqueó gracias a su ayuda y gracias a la de Griñán respecto a Fertiberia y respecto a Novo, sino que ya lo venía a decir el abogado que fue de Ruiz Mateos durante 28 años, que le vio a Lanzas junto a Zarrías en la casa del jerezano de José María Ruiz Mateos. Pero al margen de ello, los sindicatos se lo han llevado, pero además a través de las federaciones regionales. O sea, esto está en los autos y esto está en los informes de la Guardia Civil. O sea, que deja de que este hombre no estaba en comisiones obreras desde el año tal. UGT, perdón. Esto es a través de federaciones regionales y donde se han llevado los sindicatos. Lanzas es uno de los amigos del renovador Cándido Méndez, este nuevo valor que acaban de meter. Sí, este jovencito, efectivamente, el que tenéis ahora efectivamente renovado. Es que las acusaciones aquí se hacen como un mantra permanente. Las hace la Guardia Civil, básicamente. Los autos no pone eso, y eso está por demostrar. Eso está por demostrar, y yo quiero ser prudente. Yo sí voy a dar datos. Se nota, sois prudentes, es lo que tenéis. Voy a dar datos que sí están. Y hay información, y yo creo que se debe de conocer, hombre. Yo creo que es importante. En Andalucía, del 2001 al 2010, ha habido expedientes de regulación de empleo que se han acogido 81.464 personas. De estas han sido 6.473 los únicos que han recibido ayuda sociolaborales. Y los únicos intrusos, han sido en concreto de 241. Lo que quiero decir, hombre, que la gente sepa que ese fondo es un fondo que evidentemente el procedimiento es inadecuado, que se ha creado una trama corrupta y que tienen que ir a la cárcel, pero que ese fondo son ayudas sociolaborales que son necesarias en este país, porque significa personas de una edad muy avanzada que no pueden encontrar puesto de trabajo, que puedan llegar a la edad de jubilación o a la jubilación con cierta garantía de mantener una pensión digna. Ese programa es un programa loable y aplaudible. Antonio, es tan aplaudible como le aplaudieron a la persona que vino hace unos días a este programa a contar cómo en el ERE de Linares, de la planta aquella famosa de Suzuki, resulta que les habéis dejado en la Junta de Andalucía sin cobrar.
porque habéis incumplido los pagos con la gestora y la gestora les ha dicho, señores, si a mí no me paga la Junta, yo no puedo pagar. No, con otro problema de gestión es que el tiene que resolver la Junta de Andalucía, que tiene que Eduardo, resolverlo, me voy con el Jurado Popular y posteriormente Luis. Yo quería decir que ser socialista hoy día es un ejercicio espiritual casi, pero ser socialista y ser andaluz es ser sofista. O sea, solamente un ejercicio de sofismo puede ser posible para justificar lo injustificable, vamos. O sea, me estás es la sorprendiendo, Eduardo, cuadratura porque del círculo. tú no admites los resultados de la ¿Tú crees que los andaluces que apoyan al PSOE son idiotas, Eduardo? ¿Cómo? En el sentido griego sí. Y en el sentido griego, pues sí, entonces te voy a decir que tú, para mí, en el sentido griego eres un sinvergüenza. Si tú piensas eso, sí, en el sentido griego. Lo siento, pero el porque nivel tú este piensas no es que los socialistas, no, en el sentido griego. Antonio, en el sentido televisivo, son tontos. A ver, Antonio, eso por es favor, inadmisible. por favor. Inadmisible. Antonio, por favor. Si no te importa, vamos a ver, aquí yo creo que estamos Para mí es hablando... un honor que un socialista andaluz Estamos hablando de una sinvergonzonería que es evidente, Eduardo, que es lo que ha ocurrido con el caso de los seres. Eso sí es una sinvergonzonería. Entonces yo os pediría, por favor, que mantengamos una discusión propia de una televisión, ¿vale? Eduardo, vamos a ver, por favor, Eduardo, continúa y concluye, Antonio, por favor. Tenía el turno de palabra, Eduardo, concluye y me voy con el Jurado Popular. Antes de que me insultara de una manera Antonio, por favor, no tienes la palabra. Antonio, no tienes la palabra. Disculpa si es un insulto. Oye, Antonio, el término lo siento griego, mucho. Disculpa. Lo siento mucho, Antonio. O respetamos los turnos o voy a empezar a bajar los micrófonos. Eduardo, adelante. Estaba diciendo que ser socialista y ser andaluz pues requiere un ejercicio de sofismo que alucinante, vamos. O sea, tienen que dar vueltas a los datos para poder demostrar lo indemostrable. Es imposible que un socialista andaluz pueda salir a la calle con la cara alta y decir yo soy un político. Y en este sentido, y ya que lo ha dicho él, ¿tú crees que si los votantes que votan al PSOE son idiotas? Evidentemente no. Pero ya que ha utilizado el término idiota, que hace poco hizo un vídeo que era idiotas, que en el sentido griego del término, como usted sabrá, idiocia es la ausencia de política, el que no está interesado nada más que en sus propios asuntos. Y en este sentido, efectivamente llevamos muchos años teniendo unos representantes políticos que han usurpado la capacidad de hacer política y la han transformado en un negocio propio de sus propios asuntos a espaldas del pueblo. Está diciendo Eduardo, el PSOE lleva robando en Andalucía 20 años. Eso te digo una cosa, eso lo deberías tú, si eres tú tan listo, en vez de montar una plataforma de internet, podría ir a jugar en qué. No se entiende nada, un centro de ciudadanos responsables para combatir esto. Entonces hemos presentado 4 denuncias, como sabrás, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que han sido todas, las 4 han sido vinculadas, todas. Se han abierto diligencias en las 4 ocasiones. Entonces, pues ya veremos qué hace. Y en Valencia también la queréis montar, me acabas de decir. Yo no he nacido en Valencia. Pero bueno, también me has dicho que en Valencia lo quieren, y con todo el respeto, Déjame que vayamos, Eduardo, con el Jurado Popular. Déjame que le dé la palabra a ver qué es lo que opina la gente que está fuera del mundo de tertulia, fuera del mundo de la política. Adelante. Sí, Antonio, lo que es una sinvergonzonería es que pretendas eximir al Partido Socialista de responsabilidad en la organización de los seres, cuando lo habéis organizado y os habéis beneficiado de ello. Y ahora que os han pillado choriceando el dinero público, ahora es cuando queréis toda la justicia del mundo, pero mientras estabais haciéndolo no lo denunciabais. Por otro lado, el impresentable este de Juan Lanzas, que sale riéndose del juzgado. La gente así lo que hay que hacer es aplicar la prisión preventiva como a los asesinos, porque son asesinos del dinero público. Ya verás cómo se les quita las ganas de salir riéndose del juzgado. Te voy a poner un caso y me vas a permitir. Tú verías justo que ahora mismo los franceses, porque en España se da el caso Gürtel, digan que es que los españoles son unos chorizos. No, yo no estoy hablando de andaluces, estoy hablando del Partido Socialista de Andalucía y los sindicatos. O que la derecha, te lo digo, que los franceses digan que la derecha en España son unos chorizos, unos delincuentes. Pues no, en la derecha hay personas que delinquen y hay que casarlas. En la izquierda hay personas que delinquen y hay que casarlas. Y hay personas, como dice Eduardo, que pueden estar en la política, evidentemente por un sueldo, pero la gran mayoría, os lo garantizo, la gran mayoría
tenemos nuestros puestos de trabajo y estamos dedicándonos a la política porque creemos que es honrado y noble dedicarnos a la política. Luis, adelante. Y vamos a ver, yo, de verdad, don Antonio, me he quedado empatado con los datos que ha dado usted. Dice que ha habido 6.000 personas a las que se les aplicaron ERES subvencionados y que de ellas solo había 250 intrusos. Eso quiere decir que se cogía gente a la que se mandaba a la calle con los ERES. Se iba contando y cuando se llegaba a 25 decían, a ver, un amiguete. Para adentro, uno de cada 25 eran intrusos. Y eso No, uno cada un 3%. Es que no sabe, no ha hecho bien la cuenta, Luis. Un 3,4% son los intrusos en el total. 240. No. Sí, pero haz la cuenta, Luis. No, 3,4%, uno de cada 25. Pues sí, claro, sí, claro. Un 3%. Y lo que quiero decir que esos intrusos ha sido la Junta de Andalucía los que ha revisado los expedientes, lo ha tasado y le están pidiendo el reintegro del dinero. Estimo mucho los esfuerzos que usted hace por tratar de exculpar al Partido Socialista. No, yo no exculpo a nadie. Antonio, por favor, los esfuerzos los estoy teniendo que hacer yo porque esto parezca un debate. Yo a usted no le he interrumpido. Perdón, Luis. Yo de verdad creo que no tenéis otra salida que una petición pública de disculpas y una inmediata depuración en el partido de todos los que estaban, sabían y consintieron, déjenme acabar, o de los que estaban y debiendo saber, no se enteraron. En cualquiera de los dos casos, por ignorancia o por mala fe, esa gente tiene que estar fuera de la política, empezando por el señor Griñán. Una información, Luis. No, a ver, es que cada vez que interviene alguien me pides un dato, tiene la palabra desde el público, desde el Jurado Popular. Adelante. No solo eso, también que devuelvan hasta el último euro que han robado. Pero eso no lo hace nadie, porque a nadie se lo piden, pero tiene la palabra el Jurado Popular, si no os importa. Adelante. No solo que los culpables acaben en la cárcel, sino que devuelvan hasta el último euro. Luego, has hablado de poner controles a los políticos o controles a los funcionarios. De control. Vale, es poner más reglas al sistema. Yo voto a un político o voto a alguien que ha puesto a dedo un político, un director general, un consejero, como hay dos que están inculpados. ¿Les tengo que poner reglas? ¿No hablamos de la honradez de ellos mismos? Poner mecanismos de control. Yo voto a alguien, yo elijo a alguien pensando en su honradez y tengo que poner mecanismos de control. Y por último, simplemente para terminar, estamos hablando, no nos engañemos, la única empresa o la única asociación que gana dinero en la crisis son los sindicatos. Desde que están los ERES, con cada uno de los ERES, han ganado casi 300 millones de euros. ¿Sabe cada trabajador de los ERES que cobra entre un 20 y un 25% de la indemnización superior a los 20 días los sindicatos? ¿Saben los trabajadores que de 100 a 400 euros cobran los sindicatos por cada trabajador por asesoría jurídica? ¿Lo saben? Tanto que tenéis miedo a la ley de transparencia, creo que lo primero que tenéis que hacer es coger a cada trabajador y decirle, os cobramos entre un 20 y un 25. No lo hacemos por amor al arte, lo hacemos por mi beneficio. Ahora te otro video, Bueno, para empezar, no, esos datos son falsos, ya te lo digo, no cobran ni 100 ni 400 euros por trabajador, o sea que te acabas de inventar esos datos. Eso para empezar. Segundo, estabas hablando de mecanismos de control. Perdona, en el momento en que hay personas trabajando en una institución, las personas son vulnerables de caer en la corrupción, por mucho que les hayamos votado o no. Y mucho más los cargos de confianza que en ningún momento han sido votados. Yo he sido siempre de la opinión de que cargos de confianza, los justos, cuantos menos mejor. Porque los mismos trabajos se pueden llevar a cabo por funcionarios. Es verdad que no se pueden eliminar del todo, porque creo que un político se tiene que rodear de gente que confía. Pero desde luego te voy a decir, mecanismos de control es que hay que prevenir. Es decir, es verdad que ahora los mecanismos policiales, que antes ya se nos ha ido aquí el compañero Garfredo, los mecanismos policiales están funcionando, pero lo que hay que hacer es evitar que esto ocurra, porque como tú has dicho, es que nadie devuelve el dinero. Entonces sí que se pueden introducir mecanismos de control en la administración. Ya no creo que se hay que controlar, porque con la cantidad de que tenemos como para controlar. Blas, déjame, antes de que hables, quiero que veamos todos, y ahora le voy a dar la palabra a Eduardo, le voy a dar la palabra a Antonio, porque quiero que veamos más derroches de los que han ocurrido en la Junta de Andalucía. Yo lo repetía, casi un 37% de paro, un 37%. Es decir, cuando usted va caminando por la calle, más de una persona de cada tres que están en edad de trabajar, que pueden trabajar, están en el paro. Eso es lo que ocurre en Andalucía, esa es la situación. Allí se han metido a niños en barracones, porque no había dinero para completar los colegios. Hemos visto escenas dantescas, como que han tenido que pagar asociaciones de padres hasta el papel higiénico, porque no había para rellenar en los colegios. Bueno, pues en esa comunidad autónoma ocurren cositas de este estilo. Con
un 32% de pobreza y un 36% de paro, la Junta de Andalucía se dedica a gastar una millonada en proyectos de cooperación internacional. Desde 2008 ha invertido 399 millones de euros en estos proyectos. Mientras los niños andaluces no tienen qué llevarse a la boca, la Junta reparte el dinero de sus ciudadanos por el mundo entero. Hasta Mali viajan 1,5 millones de euros para proyectos de integración social. Cuba recibe 1 millón de euros para restaurar su patrimonio fílmico y por si eso fuera poco, a ritmo de salsa, otros 300.000 euros van a parar al Centro Andaluz de La Habana. Directamente del bolsillo de los andaluces se envían 1,15 millones de euros para potenciar los negocios del bambú en Nicaragua. Y sin olvidarse de los 3 millones de euros que la Junta gasta en mejorar la estética, así es, la estética de la playa del Cuco en El Salvador. Pero no hay que irse tan lejos, Griñán también derrocha el dinero en casa. No va a educación, sanidad o a la lucha contra la pobreza, pero 1,9 millones de euros se destinan al cine andaluz. Así es la gestión que hace el socialista, que saca pecho al presidir una de las comunidades con mayor deuda. ¿Pero por qué Griñán se empeña en gastar así el dinero de los andaluces? No tiene sentido. No tiene sentido, no creo que sea tira. A mí me ha impactado lo del Cuco. O sea, que estemos enviando dinero para mejorar la estética de la playa del Cuco. Pues les va a quedar una cucada, desde luego. Bueno, Blas, y luego quiero que hablemos por aquí. Adelante. ¿Cómo te has quedado con el Cuco? Yo me quedo espantado, pero es que es una absoluta tragedia. O sea, es que estamos hablando del bambú, el desarrollo del bambú, ¿te ha impactado o no? Y política local también. O sea, cuando estaban escandalizados los representantes del PSOE y de la izquierda de UGT, de que, bueno, los seres, claro, parece que una persona pues que lo ha pillado ahí, robaba, hay que ir a por él ahora. No, lo ha dicho el señor Maestre. Y los mismos tuiteros están indignados con la pregunta del programa. Dice, ¿ha sido esto, están convirtiendo en un tinglado? Y todos contestan, no lo están convirtiendo, que ya lo tienen. O sea, vamos a ver. Yo creo que no solo es pedir disculpas, arrepentirse, como ha dicho Javier, mi compañero del Jurado Popular, hay que devolver el dinero. Pero es que eso nadie lo sabe. Pero eso, además, en esta crisis... El problema es que una de las líneas de investigación es precisamente cómo ha salido a paraísos fiscales. Claro. Lo recuerdo, porque esa es de las últimas líneas de investigación que ha abierto la Guardia Civil. Con lo cual, como para coger el dinero. A lo mejor vía estas subvenciones que han viajado a sitios tan exóticos y tan interesantes. Pero es que tiene un 37% de paro en Andalucía. Y cada uno se pregunta si es que, claro, con el negocio que es mandar a la gente al paro, mediante la corrupción de los ERE, si se trata de eso. Pero lo que indigna es que ustedes se escandalizan de que el desprestigio de la política por la corrupción, que claro que no son todos, que no es generalizado, pero es que el ciudadano lo percibe como algo generalizado. Y cuando se piden medidas para que eso no ocurra, como por ejemplo un control de la justicia, para que sea más independiente, cambios en el tema autonómico y tal, ustedes no quieren. Pero además, si quisieran tener credibilidad, pedirían eso, o dimitirían del partido, o explicarían denunciando a los compañeros, o por ejemplo, usted que es diputado, señor Hurtado en Cortes, usted tendría más credibilidad si hubiera denunciado cuando llegó al Parlamento que se tomaban gin tonics subvencionados. No nos tenemos que enterar por un periodista. O sea, el clima, en el Congreso de los Diputados se subvencionaban los gin tonics. Y eso no tenemos por qué pagarlo todos. Quiero decir, que el clima de corrupción es el ambiente, y hay gente que no ha sido fallo de mecanismo de control, que ha sido seleccionada adrede para que sean corruptos. Dejadme que le pregunte a Eduardo, porque el otro día mencionabas una historia del lince. Yo ya, lo del Cuco me deja impactado, lo del desarrollo del bambú ya no sé muy bien cómo tomármelo, ya lo del lince, ya de verdad que esto es para nota. ¿Qué más cosas están ocurriendo allí mientras, como describimos, no hay dinero para cosas muy básicas? Bueno, vamos a ver, lo del lince, supongo que sabrás los datos, son 34 millones de euros. De nada, otros de nada. 34 millones de euros, que es el tercer proyecto LIFE Iberlince que se organiza desde Europa. Entonces, en esta ocasión son 34 millones de euros, de los cuales 21 millones, hablo de memoria, los pone la Unión Europea, de fondos europeos, y los otros 13 millones los ponen a medias entre varios socios, uno de los cuales es la Junta de Andalucía, que aporta exactamente 2.250.000 euros. ¿Para qué? ¿Para apoyar al lince y hacer que estos animales que están efectivamente en peligro de extinción sobrevivan? No, para construir un edificio en Sevilla que lo va a hacer la empresa Eulen y dotarlo de todas las comodidades
acondicionados, salas de reuniones... Y cargos, claro. Y cargos y sueldos. Que no falten. Y me imagino que también, inevitablemente, comisiones. Que habrá, ¿no? Porque es necesario una buena dosis de cargos. Que no nos llega el dinero para sanidad, cargos. Pero lo que no llega el dinero para educación, cargos. Lo que usted no sabe es la última. La última es que han atropellado a un lince de 1 año en un corredor de la carretera de Mazagón que no estaba construido, pese a haberse dotado para hacer varios corredores donde pasan estos animales, los pobres de No lo diga muy alto porque dotan 15.000 euros para el entierro al lince. Sí, pero no lo diga muy alto, usted se mete usted en un foro de veterinarios del lince ibérico y es terrible lo que dicen los veterinarios. Están todos que echan chispas con el tema de este dinero. Te voy a dar la palabra ahora, Antonio, pero quiero escucharle antes a Antonio Jiménez. A ver, como persona que tiene que levantar su negocio a plomo, como persona que tiene que estar pagando hasta el último céntimo, que tiene que pagar las subidas de impuestos, que tiene que pagar cada cargo, que tiene que pagar a toda la retahíla de cuestiones que hemos estado mencionando, ¿usted cómo se le queda el cuerpo cuando escucha esto? Bueno, mira, lo primero que me has preguntado era qué se me ocurría o qué es lo que la primera expresión es. La primera expresión sería un exabrupto, que no voy a repetir o que no voy a decir aquí porque sería brutal, ¿no? Bueno, yo tengo que apuntar en un librito, porque yo también pierdo la memoria como los políticos. Entonces, para que no se me olviden las cosas que he dicho, en un momento determinado me hiciste una pregunta parecida. Y entonces dije que la perplejidad la perdí hace varios años. La situación actual me produce repugnancia, indignación, impotencia y tristeza. Y si alguien quiere decir algo más, adelante. Vamos a ver, me molesta muchísimo tenerme que levantar todos los días por la mañana, afortunadamente con salud todavía, para competir con esta calaña de gente y de chorizos que me rodean por la izquierda y por la derecha. Me estoy jugando las lentejas de mi familia y mi propio pecunio. No hay derecho. Mis políticos no son mis políticos. Mis políticos son mis sanguijuelas. Ya está bien. No sé cómo va a suceder esto, pero el tema de los gin tonic es anecdótico. Eso está muy bien. Posiblemente incluso hasta no lo paguemos nosotros. Lo paga el señor que tiene la concesión y luego recibirá otra cosa por otro lado. O la recibe. El tema es que en todo el sitio donde toquemos tenemos un problema, tenemos a alguien que se lo lleva, algún dinero que se escapa. A mí me da igual que las cifras sean miles o cientos, con que falte uno me es suficiente. Aquí nadie va a la cárcel, aquí un político pasa de un cargo a otro y lo que ha hecho en ese cargo se ha olvidado, en la izquierda y la derecha. Entonces llega un momento de hastío, pero no tengo otra solución que seguir trabajando. Y yo se lo digo a los políticos, a los cuales algunos he votado y a otros no voto o no votaré nunca, pero que dejen de pisar moqueta y que pisen la calle. Que igual que Zapatero no sabía lo que costaba un café, lógicamente a esos precios, pues era fácil que no lo supiera, o a lo mejor porque no llevaba cartera. Yo quiero que sepan lo que cuesta abrir un cierre, lo que cuesta pagar un seguro, lo que cuesta pagar una nómina, lo que hay que decirle que tiene que ganar un trabajador y lo que tenemos que pagar de complemento a la seguridad social. Tenemos que pagar un tanto por ciento muy importante. Es imposible crear empleo con estos políticos que tenemos. Bueno, pues le voy a dar un último turno, vamos a ir a publicidad. Antonio Hurtado, que nos va a abandonar ya. Yo respeto el hartazgo que manifiesta este señor. Yo soy hijo de comerciante también, ahora soy economista y funcionario, pero soy hijo de comerciante. Mi padre ya murió y sé perfectamente porque lo he vivido en casa. Los avatares, perdón. En otra época más favorable, en otra época no sé si más favorable, porque yo le voy a decir a usted que yo me podía comer un yogur de chocolate cuando tenía 40 de fiebre. Por eso no he vuelto a comer yogur de chocolate, porque es que me sale a calentura. Lo que le quiero decir, que no se vaya a creer que era una época especialmente bollante. Y luego lo que yo, eso lo entiendo y lo respeto, porque es una situación muy difícil la que estamos viviendo. Ahora, lo que no me parece justo es que estemos ridiculizando, porque lo que estamos es tirando todavía más tierra, más leña al fuego. Y voy a decir ridiculizar cuando hablamos de temas de cooperación internacional, cuando hablamos de temas medioambientales, que significan programas europeos, como se ha dicho, fondos europeos. Y lo que quiero decir, me gustaría que se hablase de Andalucía, lo que ha habido el lunes, este último lunes, que este señor Eduardo, siendo andaluz, no lo quiere decir. Yo se lo voy a decir. Este último lunes empezó en Andalucía lo que se llama un programa de solidaridad para niños, para que
las familias que están en situación difícil tengan garantizado como mínimo 3 comidas al día. Un ERE. Y bien, garantizar un ERE. no, es que Casi es a lo mejor justamente lo que tú estás diciendo, que se dedique el dinero a los necesitados. Eso es, Carlos, justamente lo que es ese programa de solidaridad. Y no podemos, sí, claro, el PSOE, yo sí, Eduardo, sí, entiendo, porque la gente, los andaluces, porque los andaluces lo quieren, porque los andaluces lo quieren, los gobiernos andaluces son los gobiernos que eligen los andaluces, y eso hay que respetarlo siempre en democracia, porque es la base de la democracia. 100.000 niños muertos de hambre por culpa del gobierno socialista durante 32 años. ¿O es que ha habido otro gobierno en Andalucía? Nos tenemos que ir, porque los andaluces os voy a despedir, Antonio y Eduardo, os voy a despedir a los dos, bajadme los micros de los dos, por favor, os voy a despedir a los dos. Tenemos que ir un momento a publicidad y continuamos con los derroches en Cataluña, les repito, una parte